La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Nos da mucho gusto, son las 8 de la mañana con 12 minutos, Tony, y aquí en el estudio ya contamos con un buen amigo de este programa, el doctor en Historia, el doctor Ricardo Castellón, miembro además de la Academia Salvadoreña de la Historia y con quien compartimos siempre que hay fechas especiales en el calendario de nuestro país. Así que, Ricardo, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir con la Academia Salvadoreña de la Historia este espacio. Para nosotros es un verdadero gusto. ¿Tony? Sí, un saludo para Ricardo, ¿verdad? En una situación normal, cosa que también haremos, estaríamos hablando de las tradiciones. Hoy es el Día del Locutor, pero mañana es el Día de los... Felicidades, perdón que los interrumpa, pero... Gracias. Eso amerita una interrupción. Pero vaya, mañana es el día de los fieles difuntos. Sí. Hoy escuchaba temprano, estaba siendo entrevistado Luis Alonso Amaya, el director de Protección Civil, por Marisol Dorate en Canal 10, y él decía, incitaba a los salvadoreños a que se viene el fin de semana, que mejor mañana quienes pudieran evitaran ir a enflorar, principalmente los que se mueven por carretera hacia los principales pueblos y ciudades del interior del país, a los camposantos donde están enterrados sus antepasados, sus familiares. Entonces él decía, miren, no nos movamos por la tormenta tropical y espérense al sábado y al domingo. Creo que es una incitación bastante razonable. Exacto, utilizar el criterio, la inteligencia emocional, Tony. Mira, y antes de comenzar a conversar con Ricardo, yo quiero actualizar la información oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la tormenta tropical Pilar. Este es un tuit de las 7 de la mañana que dice que se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de San Salvador. La tormenta va a seguir incidiendo sobre nuestro país hoy durante el día y la noche. Esta condición va a continuar generando lluvias y tormentas, intensidades variables, énfasis en la zona costera, la cadena volcánica del centro hacia el occidente. Se mantiene el aviso por vientos de tormenta tropical para toda la costa del Salvador. También se monitorea una zona de vigilancia al este del Caribe, esto es del lado del Atlántico, con probabilidad de formación de ciclón tropical del 20% para las 48 horas y 50% para los próximos 7 días. Este es un fenómeno que todavía está en observación, ¿verdad? Y por lo tanto todavía no nos debe de afligir. Lo cierto es que hoy va a haber lluvia todo el día y que posiblemente mañana en la noche todavía siga incidiendo durante el día y durante la noche. Así que así estamos a esta hora de la mañana, Ricardo, ¿verdad? Con estos fenómenos naturales que hay que decirlo también, no se pueden prevenir, o sea, así es la naturaleza, lo que sí es estar preparados para ellos. Sí, de acuerdo. Ricardo. Sí. Perdón, adelante. No, y considerar que se trata de fenómenos, no se trata tan solo de que llueva, ni de protegerse de la lluvia, se trata de los otros factores colaterales al fenómeno que están relacionados con cosas tan simples como desplazarse por una carretera, ¿verdad? Así es. Tony, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a preguntarle a Ricardo, como historiador, ¿cuáles son, digamos, cuando la naturaleza ha castigado al ser humano en este país o en Centroamérica, en El Salvador, de hasta cuánto atrás hay registros? Bueno, uno de los primeros registros que tenemos para el caso de problemas meteorológicos tiene que ver con lo que se conoció en el siglo XVIII, en 1762, como el diluvio de San Dionisio.
1762. Ajá. 1762. El diluvio de San Dionisio. ¿Saben qué? El diluvio de San Dionisio es el que se supone que ocasionó el derrumbe de este cerro. El Cerro El Chulo, en los planes de Renderos. Ajá. Y que luego dio pie a la leyenda esta del hombre que había encarnado el diablo y había atravesado la montaña. No sé si ustedes lo escucharon cuando estuvieron en la escuela. No. ¿Eso es nuevo para mí? El impacto meteorológico del fenómeno fue tan grande que se le recuerda como el diluvio de San Dionisio. O sea, San Dionisio porque era el día de San Dionisio, además, ¿verdad? Ese es el registro más antiguo que tenemos respecto de impactos relacionados con fenómenos de lluvias, para el caso particular de una gran variedad de fenómenos, ¿verdad? De ahí terremotos, por ejemplo, tenemos registrados en la región salvadoreña desde antes. Por eso se le llama la puerta del diablo, por ese señor. Sí, por esa leyenda. Es que esta leyenda, yo no recuerdo muy bien, me parece que aparecía en El Farolito. Ustedes nunca no se recuerdan que usamos ahorita el farolito. Me hiciste así recordar. Ajá, sí, el farolito. Se recuerdan que usamos el farolito como libro, libro de rigor en nuestra infancia estoy hablando de los 70s, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba contenida esa historia. La leyenda cuenta que se trató de un personaje que encarnaba el diablo y entonces al ser rechazado marchó contra el cerro y entonces al atravesar el cerro lo partió en dos. Una cosa por el estilo. Probablemente más de algún oyente recordará muy bien la historia y podrá también referirla. Pero efectivamente, Tony, para contestar a tu pregunta, ese es uno de los eventos de los que tenemos mejor registro ya para el siglo XVIII en el actual territorio salvadoreño. 1700, casi 300 años. Casi 300 años. ¿Y esto provocado por lluvias o por qué? Se supone que provocado por lluvias. Ajá. Porque estaba viendo que el día de San Dionisio es el 9 de octubre. Sí. Ok. Sí, y hay que decir una cosa más, los efectos fueron no solo en el territorio salvadoreño, sino también en territorio hondureño para el caso. Uh-huh. Recuérdense que cuando hablamos de fenómenos meteorológicos no podemos restringir tan solo a un país. En el caso es el caso del cambio de curso del río Huascorán, que es otro fenómeno que también que se circunscribe al efecto del diluvio de San Dionisio, porque por causa de un derrumbe, el río incluso fue tan grande la afectación que el río cambió su curso, ya llegando a Honduras, ¿verdad? Uh-huh, ok, uh-huh. Y bueno, es que siempre estos fenómenos climatológicos hacen que el cauce de los ríos cambie. Sí. El río Paz, por ejemplo, que es el fronterizo con Guatemala, para la tormenta tropical 12 en el 2011, sí, hizo que cambiara ahí, o sea, cambió no la trayectoria, sino que el cauce del río. Sí, no hemos llegado todavía cronológicamente, pero para 1911, por cierto, hay un fenómeno muy importante. No se tiene registro del nombre, de hecho se tiene como un huracán sin nombre que tiene un efecto importante en el estero de Jaltepeque. Un efecto que luego es continuado por otra gran afectación en 1934 que definitivamente cambia por completo la geografía del estero de Jaltepeque y hace una salida donde no era. ¿Verdad? La de la Costa del Sol, la que le conocemos como la Puntilla. Sí, antes eso estaba cerrado y había una abertura del otro lado, varios kilómetros hacia el ¿qué sería? Hacia el este. Hacia el noreste, sí, ajá, aproximadamente. Y en un lugar que se conocía como el Escalante. Para que tengamos una idea del importante impacto que los fenómenos meteorológicos han tenido incluso en la geografía del territorio nacional, ¿verdad? Claro, porque sí, o ceden, el agua cede o el agua se mete. Sí. En este caso se metió y abrió una, ¿qué sería? Bueno, abrió una bocana, una salida. Exacto, lo que se conoce como una bocana. Esto es interesante porque cuando uno intenta...
Hubo un importante puerto, bueno, un puerto de carácter secundario, pero que en un primer momento tuvo una importancia mayor para la más o menos 1824, 1830, etcétera, y así sucesivamente hasta que finalmente se clausuró, que es el puerto de la Concordia. Este puerto estaba en la costa pacífica salvadoreña, a la altura más o menos de la desembocadura del Lempa, precisamente por la zona del estero de Jaltepeque. Ahí hubo un puerto. Era un puerto, sí. Entonces es curioso porque cuando yo lo quise ubicar, por ejemplo, no encontraba la antigua ubicación. Y es que efectivamente estaba en el lugar donde ahora está cerrado el estero. Precisamente por causa de ese movimiento, resultado de este fenómeno meteorológico. Y esto fue un diluvio entonces, Fue una Ricardo. tormenta bastante grande. Lamentablemente los registros que se tienen, los registros modernos de los fenómenos naturales de este tipo y de desastres de este tipo en el territorio salvadoreño corresponden a inicios del siglo XX, ¿verdad? Prácticamente. Anteriormente se tienen registros más bien aislados, pero de que siempre hemos estado expuestos a ese tipo de fenómenos, siempre hemos estado expuestos, Siempre ¿verdad? nos han impactado. Claro Ricardo, que sí. Ricardo, dos cosas. Sí. Fíjate que eso que estás diciendo de las bocanas que se mueven y eso está ocurriendo, y si alguien nos está escuchando y tiene más información, eso está ocurriendo hoy, por ejemplo, en la zona de la Barra de Santiago. Escucho bastante que pues sí, la bocana se está moviendo, y ahí hay un tema de propiedad de tierras y terrenos complicado. Por supuesto, sí. Y lo otro es que, vaya, históricamente el ser humano, los asentamientos humanos, siempre el hombre ha buscado donde está el agua, donde está el río, Sí. para tierras de cultivos que son fértiles, y entonces hemos tenido que convivir con estas crecidas de estos cuerpos de agua que van hacia el mar. Mira, Tony, para la zona esa precisamente de la Barra de Santiago en 1902 se registró un maremoto. Este es el registro moderno, posiblemente más antiguo que tenemos de un maremoto, de un tsunami en las costas salvadoreñas. Ajá. Dicen que la afectación fue tan grande que dejó hacia alrededor de 200 víctimas, fallecidos, quiero decir, y si bien el registro todavía no es preciso. ¿1900? 1902. Ah, ok, hace 120 años, Más 121 o menos, sí, años. Exacto, Ajá. sí. Ahora, esto es interesante porque en los registros de la época se tiene como un huracán que luego se transforman, como bien me comentabas antes de que comenzáramos a hablar del asunto, en tormentas tropicales cuando llegan a nuestro territorio. Este es un fenómeno que había entrado del Atlántico, pero que ya estando en la costa pacífica salvadoreña, pues ocasiona un importante daño, ¿verdad? Ujú. Es una de las constantes en los fenómenos naturales. Y entonces también de cambió la región. geografía de qué zona del país. Pues alteró básicamente la forma de la costa salvadoreña del Pacífico, aunque no tuvo consecuencias tan grandes como el caso del estero de Jaltepeque que acabamos de comentar, ¿verdad? Ajá. El estero de Jaltepeque sufrió su mayor transformación para otro fenómeno de ese tipo de 1934. Este fenómeno se conoció como el temporalón de 1934. Literalmente, ¿verdad? Y El fue temporalón. precisamente un fenómeno natural que venía del Atlántico y que al llegar a la región salvadoreña pues se transformó en una tormenta tropical, pero descargando enormes cantidades de agua sobre el territorio, ¿verdad? O sea, del Atlántico pasó el territorio y llega al Pacífico, Sí. sale por el Pacífico, Sí. por ende, ¿verdad? Pero causa cambios en la geografía. Sí, además, dicen que el impacto fue tan El grande. temporalón. El temporalón de 1934. Dicen que el impacto fue tan grande que alguien hace un estimado que en la época de lluvias en el territorio se podía estimar en unos 2.000 milímetros De agua. Ajá. Se dice que solo en esos 6 días que duró el temporalón cayeron 500 milímetros de agua. Para que se hagan una idea de la importante cantidad de niveles De agua en tan que poco cayeron tiempo. en tan poco tiempo, que también nos refiere a fenómenos más actuales,
Ahora mismo estamos preocupados, yo particularmente estoy preocupado porque llovió toda la noche y el problema con las grandes cantidades de agua no es solo el tema de su curso, ni es solo la forma en que crecen los ríos, que ya de por sí causan problemas, sino también por la recarga de agua en la tierra y cómo esa recarga de agua tiende a ceder y en consecuencia se pasa llevando pues tierra, árboles, rocas y no solo y es a donde se dan los famosos derrumbes. Claro, no solo obstaculizando carreteras, sino también dañando fuertemente a las personas, ¿verdad? A sus viviendas. Sino de lo que tengo memoria de mis 53 años, sí, está el derrumbe de las colinas y se acordarán de Montebello también, ¿verdad? Que Montebello sí fue producto de la lluvia 1982, ya lo voy a buscar, fue en septiembre de 1982. Sí. Y ahí sí se vino con todo, compañero. Fue terrible. Bueno, y el que acaba de pasar también, allá en la zona de, compañera, allá por la salida, por el Redondel Integración. En el Redondel Integración. La sí, Gloria. Que se vino sí, por ahí por la Gloria hubo una finca que se vino, hubo un derrumbe. Ok, ya lo voy a... Ajá, es que no me ubico, compañero. El deslave en la colonia Montebello fue el domingo 19 de septiembre de 1982. Y eso fue después de un montón de agua, Ricardo. Sí, y incluso a propósito de cambios en la geografía, causó, todavía se puede apreciar la forma en que rompió con el borde del volcán de donde manó ese montón de agua. Tú dices lo de Nejapa, compañero. Ese es el que Nejapa, te refieres, ¿verdad? Ese es el que te sí. El cantón Los Santitos, los niños, ¿te acuerdas? Eso fue hace como dos inviernos que conversamos con el alcalde de Nejapa. Sí, tenés razón. Ajá. Y eso fue del lado de Nejapa, que también se vino así un poco... Que dicen también en esa ocasión, ¿te acuerdas, compañero, que nos dijeron de que lo que pasa es que habían habido construcciones? Y entonces esto había aflojado la tierra. Que es algo que está relacionado con el fenómeno de las colinas, por cierto, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente visión como para poder considerar que ese tipo de acciones de los seres humanos afectan a esa intervención en la naturaleza causa estos problemas. No, o sea, no solamente es la naturaleza, no solamente es el agua, ni solamente son los movimientos de terremotos. Sí. También es la intervención humana, sí, claro Ricardo. que sí. Sí. 1934, el temporalón. Temporalón. Sí, al contrario, el temporalón. El temporalón, sí, las referencias que tenemos son de daños notables. Otra de las consecuencias del temporalón, y que se hizo famosa sobre todo en la época por quienes podían recordarlo, es que la ya desecada laguna del Plan de la Laguna se volvió a llenar de agua. ¿En qué año? Es en el temporalón, también. 1934. Y yo siempre me he preguntado, Ricardo, cómo es, o sea, porque ahí se llama, ¿cómo se llama ahí? El plan de la laguna, sí. Porque hubo una laguna. Sí. ¿Y en qué momento se les ocurre construir ahí? Si es un hoyo, pues. No, pues es que la lógica me dice que si llueve, no sé, compañero, la lógica me dice que, o sea, si llueve mucho, eso se va a llenar de agua. Yo ignoro con qué sistema de drenaje contarán, espero que sea lo suficientemente bueno, asumo que sí, pero efectivamente sí, se trata de un fenómeno geográfico, una irregularidad geográfica que pues llama bastante la atención, ¿verdad? Pues sí, es un hoyo. Sí. Aquí dice... Ricardo, al tema... Adelante. No, solo Herbert Platero que nos decía que era Nejapa, en efecto, compañero, de lo que estábamos hablando. Nejapa, sí, gracias. Gracias. Al tema hídrico, o sea, lo que estamos viviendo en estos momentos, hay que agregarle también que los salvadoreños tenemos que convivir con volcanes y con terremotos. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Para la década de los 30 tenemos varios terremotos precedidos por el terrible terremoto de 1917 de San Salvador, ¿verdad?
la también, la también llamada Noche Fatal, ¿verdad? 1917. De 1917, en el que la lava, por cierto, no sale del volcán, sino de los costados del volcán, y que se arroja, se desplaza por la carretera y de hecho obstruye el paso de carretera desde Quesaltepeque, ¿verdad? Viniendo del sitio del Niño. Famoso Mar de Lava. El famoso Mar de Lava. Mar de Lava. Es interesante porque eso nos lleva eso conecta con otros fenómenos igualmente interesantes. Para la época, por ejemplo, se tiene registro de que como una vía alterna ante el cierre de la carretera, se utilizó mucho, se incrementó la importancia de la carretera de Los Chorros. Entonces conocida todavía como la Cuesta del Guarumal. La famosa Cuesta del Guarumal. La famosa Cuesta del Guarumal. Sin embargo, el problema con Los Chorros todo el tiempo fue que precisamente estaba amenazado constantemente por los fenómenos naturales, dada su condición, dada la geografía de la zona. Es que esa montaña llora agua. Porque supuesto. por eso está el balneario Los Chorros ahí, Sí, porque ese es un balneario de agua natural, Sí. agua que corre. Sí. Y esa montaña llora agua. Exacto, entonces se valoró mucho, se consideró mucho el valor que tenía la carretera para la época, y sin embargo las intervenciones reales que podían hacerla transitable solo se concretaron hasta finales de la década con la construcción de la carretera panamericana, por cierto, ¿verdad? Son las 8:33, Tony, me indica la producción que tenemos que hacer pausa. Hay varios comentarios, aquí la audiencia se ha entusiasmado porque estamos haciendo historia, ¿no? Estamos poniendo de moda la historia, Ricardo, muy bien, ¿verdad? Sí. Y vamos a... Hey, buenísimo. Vamos a contestarles, vamos a hacer reminiscencia de esto también y de otros fenómenos naturales que han afectado al país, y no podemos dejar de hablar, ¿verdad?, del 2 de noviembre, que es una fiesta familiar que este año va a ser diferente totalmente, sí. Ricardo. La vamos a tener que posponer un poquito, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones de protección civil que mencionaba Tony. Normalmente llueve también, ¿verdad? Normalmente llueve, es una de las cosas curiosas de la fecha. Pero no de este nivel. Pero no de esta forma, sí. 8:33 de la mañana, ya vamos a comer rico porque ya vino San Martín. Tony, te lo vas a perder otra vez. Ay, hombre. Pero de modo es preferible la seguridad, ¿verdad? Así es. Bueno, les invitamos para las celebraciones precisamente que se vienen por el Día de los Muertos, a disfrutar del delicioso pan de muerto de San Martín. Es una receta original de San Martín en su presentación tradicional, relleno de crema Bavaria, o también el nuevo cubierto de chocolate, además del cubierto con azúcar granulada elaborado de manera artesanal. Encuéntrelos en su San Martín favorito o pídalos a domicilio al 2215-1515. ¿Y a nosotros quién nos trae los desayunos, Tony? Línea Rosa, siempre hay una conductora para ti. Pide tu viaje de la forma más fácil al 6200-4491, que es el WhatsApp, o a través de la aplicación Línea Rosa App. Comodidad, seguridad 24/7. Un servicio de transporte de mujeres, para que se conduzcan de forma segura. Muy bien, 8:34 de la mañana. Hoy nuestro invitado es el doctor Ricardo Castellón. Estamos hablando de fenómenos naturales, fenómenos de la naturaleza que han afectado el territorio nacional y sus consecuencias, con el doctor Ricardo Castellón, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Quédese con nosotros, ya leemos también sus comentarios del WhatsApp 7850-2060. Pausa. Muy bien, aquí estamos con el doctor Ricardo Castellón, doctor en Historia y miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, conversando sobre fenómenos naturales que han afectado al territorio nacional y, por supuesto, a la población. Tony, nos quedan 10 minutos de la entrevista y aquí nos decía, mira, es que me he reído, aquí nos dice W. Lemus, que mucho interrumpimos al invitado, no lo dejan terminar lo que nos está informando del tema. Va. Ya no hay que, ya no hay que interrumpir a Ricardo. ¿Sabes? Para no interrumpirlo y además ayudarle, porque acaba de publicar un libro que tiene que ver con los caminos
y seguramente los fenómenos naturales han afectado el trazo de dichos caminos. Cuéntanos un poco sobre tu libro, Ricardo Castellón, y ahorita ya me quedo callado y Diana Verónica también. Bueno, muchas gracias. Sí, se trata de un libro que se llama Del Sacbé al Macadam y es un relato cronológico, básicamente cronológico de los caminos y las carreteras en el territorio, en el actual territorio salvadoreño. Entre otras cosas, el libro enuncia la gran amenaza que constituyó siempre la naturaleza para los caminos. Ustedes saben que ya en principio, cuando uno camina por un lugar, la naturaleza vuelve a su lugar si no se sigue transitando el lugar. Esto tiene mucho, si quieren, hasta tiene su lado poético, aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar. El problema es que hay que estar pisando el camino para estar, pues, para que se vaya haciendo. Se considere un camino, efectivamente. Entonces, desde los caminos prehispánicos, de ahí la alusión a los Sacbé, un tipo de camino muy particular desarrollado en la civilización maya, hasta los caminos utilizados en la conquista para la conquista del territorio, porque los españoles necesitaron de los caminos para poder llegar para poder tener control sobre el territorio y llegar a sus destinos de conquista. Y pasando por la carretera, llegando a la carretera como la forma más evolucionada para el desplazamiento de los vehículos. El libro narra cómo las amenazas a los caminos han estado siempre presentes. Las amenazas también han sido de tipo económico, las amenazas también han sido de falta de visión y de proyección a futuro en los caminos, de falta de visión integradora, vale decir. Así que es una narración que incluye, entre otras cosas, medios de transporte, refiere los que conocimos en la escuela como tamemes o tlamemes, refiere los coches y las carretas. Hay alusiones, por cierto, a carruajes y a diligencias, como si se tratara de El Salvador en el lejano oeste. Y luego la introducción del automóvil, pero eso ya llegando al siglo XX, ya es una parte del libro que está pendiente por desarrollar. Entonces, esta es la historia y efectivamente, como dice Tony... Te voy a tener que interrumpir, sí. te voy a tener que interrumpir porque necesito que nos expliques qué es un Sacbé. Sí, el Sacbé era un tipo de calzada elevada que para ser construida tenía que contar con un relleno de rocas, ¿verdad?, que estaban revestidas en los costados, pero que sobre todo contaba con un revestimiento en la superficie que estaba fabricado principalmente con cal. De donde deriva el nombre de Sacbé o caminos blancos mayas. Se considera que el Sacbé fue la forma más avanzada de ingeniería vial en su época, en la época prehispánica, que de alguna manera es solo correspondida ya llegando al siglo XX, finales del siglo XIX, que es el tiempo que comprende la narración que refiere Tony del libro. Después se comparada con el macadam. El macadam, por su parte, es una técnica de ingeniería que se basa en la colocación de distintas capas de grava con distintos tamaños, con distinta volumetría, y que permite que permitió el desplazamiento de vehículos como carretas. Sí, eso, Tony. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, bueno, aquí tenemos unas inquietudes de los amigos radioescuchas. Dice que, recordándoles también el deslave que hubo en el volcán de San Vicente hacia Guadalupe. Esto fue el 8 de noviembre de 2009 por 5 horas de lluvia constante que saturó el suelo. Esto fue por... ¿Cómo se llamó esa tormenta? Que fue en agosto también, me recuerdo, Ricardo, en el 2009, que llovió en todo el territorio nacional, pero que se ensañó en esa zona de San Vicente. El 2009 fue Ida. Sí, entonces, fue Ida. Y el impacto de Ida fue tan grande que se ha estimado estamos hablando de números, no de personas, el daño
a los seres humanos fue igualmente alto, pero el daño en términos económicos se estimó en unos 315 millones de dólares. Esto es interesante porque recién hablábamos de cómo eso en el tiempo actual se traduce a otras cifras. Es interesante porque de la misma manera podemos estimar, y conversábamos la otra vez con Tony, por cierto, Tony, de los daños del huracán Fifi. 74. Sí, ese se lo oía mentar a mis papás. Sí, en 1974, que tuvo su mayor, su mayor daño a Honduras. Sí, y cuyos daños se estimaron en unos 900 millones para Centroamérica. Lo interesante, y de ahí mi comentario, es que trasladado a los costos actuales equivale a unos 4,000 millones de dólares actuales. Háganse una idea del impacto que tienen estos fenómenos, en términos humanos y sociales, pero también en términos económicos. En infraestructura. Países que además ya tienen tantos problemas de ese tipo, ¿verdad? Sí, como ya hay nueva infraestructura también, entonces le echas mano de eso, más el tema agrícola, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, se está empezando a hablar de los daños en el tema agrícola por esta tormenta tropical Pilar. En otro comentario, el número 7293, ¿en qué año fue la inundación del barrio Candelaria? Y aquí dice Germán Hernández también, este temporalón también es el que inundó la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria por el Boulevard Venezuela. Exacto, fue el mismo y corresponde al año de 1922. Fue verdaderamente impactante. Miren, el problema que hemos tenido siempre con San Salvador, y también, por cierto, está referido en este material, en este libro del Sacbé al Macadam, que, por cierto, pueden encontrarlo en la librería de la UCA, de la Universidad Centroamericana. En la de Soho, Las Cascadas. En Soho y en el campus de Antiguo Coquetlán. Sí, lo que siempre ha ocurrido, decía, con nuestro territorio, y particularmente decía con San Salvador, es que San Salvador está colocado en la falda del volcán, está situado en la falda del volcán de San Salvador. Entonces, toda el agua, voy a hablar en términos muy básicos, toda el agua que cae sobre el volcán se escurre hacia abajo, pues, ¿verdad? Se escurre hacia el valle. Corre el agua. Corre el agua. Los problemas que siempre tuvo la ciudad es que el agua corría por donde estaban allanados los espacios para que pudiera circular, y eran las calles, ¿verdad? Este fue el origen del problema de 1922, pero la salvedad, el comentario aquí es que cuando finalmente se instalan los sistemas de acueductos y alcantarillas en San Salvador, tampoco dieron abasto, y lo podemos ver en la actualidad. Por eso, cuando hablaba de la necesidad de ver el tema vial con proyección, es importante considerar que las ciudades crecen, que las funciones de la ciudad también se alteran, y que en consecuencia la forma de lidiar con la naturaleza también cambia y tiene que cambiar, ¿verdad? Mira, Ricardo, y desde esa época la gente ya tiraba la basura en la calle, porque el principal problema que se tiene ahorita es cierto, cae un montón de agua, sí, pero los drenajes, hay un sistema de drenajes que no funciona como debe funcionar, porque las autoridades tienen que estar destapándolos porque se llenan de basura, entonces el agua no corre. Sí, el problema de tirar la basura en la calle es un problema antiguo, verdaderamente. Las primeras referencias que tenemos a los primeros asentamientos fundados en territorio nacional después de la conquista española tienen que ver, nos trasladan a ese hábito medieval de tirar la basura al grito de agua va, ¿verdad? La basura y otros desechos. Y esa práctica se continúa con el aparecimiento de la calle, porque además, y con el desarrollo de las calles, porque además la calle se convierte en el espacio ideal para desecharse de lo de adentro hacia afuera, ¿verdad? En una forma de sacudirte aquello que te incomoda para ponerlo fuera de tu vista. Sacar la basura a la calle, Claro. está esa frase. Sí, para el siglo XIX es que se comienzan a advertir algunos esfuerzos particulares, sobre todo de parte de las autoridades municipales, para que la gente cambie esa actitud, y se manda, entre otras cosas, y estamos hablando de desechos, pero recuérdense del hábito ese que todavía existe en El Salvador, en Centroamérica, en general en Latinoamérica, en el interior, de que los animalitos andan deambulando por las calles, ¿verdad? Es un fenómeno denunciado en San Salvador todavía para el siglo XX. De corregir. Entonces las autoridades intentan corregir esas actitudes e intentan introducir medidas de sanidad.
hay un recorte muy interesante que yo recuerdo en este momento, y es una denuncia de la alcaldía municipal en ese momento de las casas que presentan condiciones de insalubridad, que tienen o no tienen letrina, por ejemplo. Y es una denuncia pública. Se busca a través de la vergüenza pública, de la exposición pública, que la gente corrija esas actitudes. Pero por lo demás está el tema de las condiciones de insalubridad en las que vive una enorme cantidad de población, derivadas de condiciones de inequidad social que todavía podemos advertir en el país en general, ¿verdad? Este tema es importante porque, a pesar de los esfuerzos que se quieran hacer por reducir el impacto en este caso, de los problemas climáticos, los problemas de origen son los que tienen que ser atacados, y es una carencia que uno puede advertir a lo largo de la historia nacional también, ¿verdad? Muy bien, sí, o sea, uno debe de hacer reflexión, ¿verdad? O sea, es cierto, la naturaleza, pues sí, se hace sentir, pero si no la tuviéramos, también el territorio no lo tuviéramos tan intervenido, o de la manera que se ha intervenido, sí, claro, fuera menos, ¿verdad? Sí, claro. El crecimiento de la ciudad, por ejemplo, se produce principalmente a inicios del siglo XX y se incrementa para la segunda mitad del siglo XX, producto de la industrialización. Hace poco conversábamos con alguien, por ejemplo, de el nacimiento y desarrollo del Boulevard del Ejército y de esa zona industrial que significó. Pero además uno se explica el desarrollo del Boulevard del Ejército en el contexto del desarrollo de la ciudad. Mucha gente viene del campo a la ciudad con la intención, con la gran expectativa de poder realizar su sueño de vivir mejor, y encuentra que es imposible, ¿verdad? Porque no hay oportunidad de trabajo, o solo existe la oportunidad del subempleo, como todavía pasa en la actualidad, ¿verdad? Muy bien. Son las 8:57, se nos terminó el tiempo. Siempre aprendemos un montón con Ricardo, Tony. Siempre aprendemos. Valoramos mucho sus visitas a la cabina. Creo que la audiencia también. Hemos hablado de todo un poco y recordado también cómo somos vulnerables a estos fenómenos meteorológicos. Ahorita estamos atravesando uno. Creería, Diana Verónica, que a pesar de todo no nos ha ido tan mal, digamos, como país. Sí hay personas fallecidas, pero creo que producto de sus propias decisiones, algunos queriendo atravesar ríos cuando estaban crecidos. Un poco lo que conversábamos ayer con el director de bomberos, Diana Verónica. En efecto. Y aquí lo que aplica es tomar medidas anticipadas, ¿verdad?, para evitar tragedias. El deslave de Nejapa fue en la comunidad de Los Angelitos 2 y fue en el 2020. Estoy viendo aquí también, porque nos estábamos acordando de ese otro desastre natural. Gracias, Ricardo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Y si usted quiere escuchar nuevamente... Y siempre un saludo a todos en la academia. Gracias. A la Academia Salvadoreña de la Historia. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista y conocer la historia de fenómenos climatológicos en el país, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.